Se dio la caída que habíamos esperado y que habíamos mencionado en los videos anteriores, donde podemos ver que nosotros estábamos identificando una línea de tendencia, habíamos identificado un pequeño movimiento alcista que daba lugar a un swing trade interesante, que fue este movimiento de acá particularmente el que daba lugar a un swing trade. Lo veníamos hablando en los videos anteriores, así que si no estás suscrito, suscríbete, así te enterás cuando subimos estos videos. Y nosotros la línea de tendencia claramente identificable que vimos era esta. Entonces, claro, todos estaban emocionados porque tenemos un movimiento que fue de un periodo corto de tiempo donde todos estaban subiendo, y era claro que esto se debía a básicamente un zigzag que se está dando en este movimiento de un canal que es bajista en términos generales y que por ahora no demuestra indicios de que cambiaría. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuáles eran las oportunidades que veíamos y lo que se podía haber identificado? Nosotros en los videos anteriores, de la semana pasada en particular, habíamos mencionado que esta vela que tuvo una ruptura en este punto, lo voy a poner con velas con relleno para que lo puedan ver, esa vela que vemos acá, que es del 6 de enero, que tiene un volumen un poco mayor a los anteriores. Si vemos el volumen acá podemos ver en esta línea de volumen que esta vela de acá fue la que tuvo el volumen más alto con respecto a los anteriores, que fue un proceso de acumulación, ¿no? Veníamos comentando en el canal de que acá teníamos un proceso de acumulación donde había un rango mucho más pequeño de precio, donde se iban acumulando compras y ventas en lo que se determina un, entre comillas, precio justo, porque no había demasiado movimiento ni tendencia clara. Entonces los compradores y los vendedores estaban de acuerdo con el precio en este rango, un precio que va entre los 385 y los 376 más o menos en el S&P, en el SPY. Y lo que tenemos es que luego hubo una ruptura de precio que fue al alza, donde se perforaron medias móviles, donde el volumen era mayor al promedio. Acá lo podemos ver, se los voy a marcar con otra flechita para que lo puedan identificar más fácil también, si es que están viendo el video con un teléfono celular o similar, que esto lo va a ayudar también. Acá lo tenemos, este punto de acá estoy hablando, esta línea de volumen. Y esto en un rango general estamos hablando de que si vamos para atrás, estamos en una línea, estamos viendo un gráfico diario donde vemos que en el largo plazo esto está yendo hasta abajo. ¿Cuál era una buena señal? Una buena señal era que el mínimo que se hizo en este swing, en este movimiento que se dio, que es este movimiento de tocar esta resistencia de la línea de tendencia, ir hacia abajo y encontrar un soporte en esta línea, en esta zona. Esto nos daba un buen indicio porque estábamos encontrando una zona de soporte donde el mínimo era más alto que el mínimo anterior, bastante más alto, y eso era una buena señal. Ahora, fue a buscar la zona de soporte, de resistencia, volvió a retroceder y hoy tenemos, luego de los días anteriores, particularmente el día ayer y hoy, que vamos a ver, acá les voy a mostrar, estamos hablando de, esta fue la vela de ayer, que fue una vela roja bien grande, y la de hoy, que fue una vela que abrió con gap negativo y no rellenó el gap. En algún momento intentó cubrirlo, se lo voy a agrandar para que lo puedan ver. Acá estamos viendo que en un momento intentó cubrir este gap en este punto. Vemos por eso que hay una especie de, vamos a agrandarlo ahí, vemos que hay una mecha que vemos que trata de cubrir este gap, que este gap es este espacio que hay entre el precio de cierre del día anterior, que estuvo en 391,50, y el precio de apertura, que estuvo en 389,42. Lo intentó cerrar en algún momento del día, pero no lo logró, e incluso terminó con una vela roja hacia abajo, perforando dos medias móviles, dos medias móviles, de una de 9 y otra de 20, y además fue para abajo. Estamos hablando de que no encontró soporte en algún momento en varios niveles importantes que habíamos marcado. Por lo tanto, esto tiene pinta de que puede llegar a ir hacia abajo en los próximos días. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Podemos llegar a tener una vela verde tranquilamente, sí, eso puede pasar, pero por ahora no hay indicios que marquen que esto no va a seguir cayendo. ¿A qué me refiero con esto? Hay dos cosas a ver acá, o dos movimientos posibles, que claro, obviamente subir y bajar, ¿no? Bueno, está bien. Pero aparte de eso, veamos un poco un análisis de volumen. Esto si sigue bajando, va a seguir bajando. Tenemos una zona de soporte importante que se dio en este periodo de acumulación de acá, básicamente. Voy a borrar de vuelta esto para que se haga más clarito. Y vamos a poner esta zona de soporte, hizo también ahora generar una zona de importante acumulación. Lo que puede llegar a pasar es una caída de esa zona, donde el precio haga un toque de esta zona y vuelva al alza, porque acá hubo un periodo de compra donde entró durante un tiempo razonable, entró bastante movimiento de precio. Entonces podría darse que ahí se acumule y haya rechazo del precio en esa zona. Esa es una oportunidad, una opción. La siguiente opción es lo siguiente: hacer un poco de análisis de volumen. Vemos que el volumen acá en esta vela
en esta vela del día de ayer, que es esta grande de acá, tuvimos un volumen mucho mayor a la de la de hoy. Es decir que si nosotros vemos la relación que hay entre el tamaño de la vela y el volumen, vemos que en la vela de ayer, al ser una vela tan grande con todo este volumen, vemos que todo esto fue venta masiva, venta masiva, venta masiva. Por eso el precio se movió tanto con todo este volumen, porque si nosotros vemos la relación en esta vela de ahora, vemos que es una vela muchísimo más angosta y el volumen es levemente menor, no mucho menor, levemente menor. Entonces acá sí entraron compras, es decir, que acá, porque si el volumen hubiera sido todo venta, la vela hubiera sido del tamaño parecido o del orden del tamaño de la vela anterior, porque estamos hablando de casi el mismo volumen, pero no lo fue una vela mucho más chiquita, por lo tanto hubo un balance entre compras y ventas. Entonces empezamos a ver que empiezan a aparecer compradores probablemente en esta zona. Quizás se puede ir a buscar un poquito más abajo, lo veremos. La zona que encontró soporte en este movimiento es esta zona de acá, donde vemos que fue el punto máximo durante un punto máximo temporal local durante el movimiento que hubo de precio durante todo este proceso acumulativo. Tocó el punto máximo que fue el soporte en el día de hoy, ¿no? Es decir, tocó ese punto, ese nivel más o menos. Vamos a bajar un poquito más, que es donde está. A ver, vamos a mover esto y ahí lo tenemos. Esta zona de acá lo tocó y volvió a subir fuertemente, y acá sí hay un balance de muchos compradores que entraron al mercado, porque si no hubiera sido una vela de por lo menos este tamaño, y para nada es ese tamaño. Así que podemos llegar a estar encontrando soporte en esta zona, que es la zona que se generó durante la acumulación, y podríamos llegar a encontrar un movimiento al alza. Vamos a ver cómo surge. Si vamos a analizar también un retroceso de Fibonacci, vemos que está tocando más o menos una zona que no se acerca demasiado a ningún nivel en particular, quizás está un poquito más abajo. Eso depende qué peso le dan a cada tipo de instrumentos que utilizan para hacer análisis. En mi caso en particular, a mí me gusta más ver en zona de volumen, zona de acumulación y movimientos con volumen y tendencia de medias móviles y demás. Así que vamos a ver cómo sigue. Esos son los dos posibles movimientos que veo en el corto plazo. Obviamente cada uno haga su propio análisis y su propio criterio al momento de hacer trading. Esto simplemente es por motivo de entretenimiento. Si te gustó este video, deja tu comentario y tu like, y recordad que en mi descripción tengo algunos links interesantes, como un curso donde hablo de trading, enseño volumen y demás, entre otras cosas. Lo puedes ver en la descripción del video, y como siempre nos vemos en el próximo.